Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de tutoriales Mr. Panzer Raccoon. Como le había anunciado el video anterior, el día de hoy vamos a ver lo que es pintado a pincel. ¿Ya? ¿Por qué me interesa que aprendan el pintado a pincel? Porque generalmente es una técnica que salva mucho a las personas que tienen problemas eh, económicos al momento de adquirir un aerógrafo, ya que es una inversión bastante grande porque requiere comprar un compresor y aerógrafo. Bueno, eso lo vamos a escribir en videos más adelante, pero es para que se entienda el concepto. Y también porque el pincel nos entrega algunas técnicas que no podemos conseguir con aerógrafo. O sea, cada uno de estos mundos tiene sus técnicas diferentes que unas no pueden suplir a la otra. O sea, son técnicas que yo llamaría complementarias. Bueno, vamos a partir un poquito con lo que es teoría, bien breve, para que sepan qué es lo que vamos a usar para pintar, además de los pinceles, conocer los pinceles y entregar algunos tips para que puedan trabajar de una manera más cómoda, aprovechando al máximo los materiales y, y dando algunos consejos que igual son súper útiles al momento de pintar, ya que hay mucha gente que le complica el tema de su posición geográfica, de la temperatura, sobre todo con las zonas de mucho calor, que las pinturas acrílicas sufren mucho con eso. Así que vamos a comenzar por la parte teórica. Bueno, en primer lugar vamos a escribir un pincel. Me interesa que sepan las partes del pincel porque después vamos a trabajar con esto. Tenemos lo que es la punta del pincel, el cuerpo del pincel que vendría siendo la parte central más ancha, la virola que es la parte metálica del pincel y lo que es el mango, ¿ya? Que por lo general es de madera. Hay algunos pinceles que son de otra composición de bambú que no traen la virola, pero esos son casos especiales, o sea, por la mayoría, por lo general son de esta composición los pinceles. Existe una clasificación, digamos como la más general, que vendría siendo los pinceles sintéticos y los pinceles pelo natural. En este caso tengo de la marca Artel, que los pueden encontrar en cualquier librería. Uno de pelo sintético y uno pelo natural. Por lo general se dice que el pelo natural es mejor, ¿ya? O sea, en eso hay razón. Pero para mucha gente no es económico comprar estos pinceles. Porque igual el precio puede llegar a ser muy elevado en comparación a un pelo sintético. La ventaja del pelo natural es que entregan una mejor absorción en la pintura y además son más duraderos. O sea, el recambio de un pincel de pelo natural en comparación al recambio de un pelo sintético es, por poner un ejemplo, uno una vez al año y el otro lo vas a tener que cambiar cada 4 meses. Ya igual todo esto es dependiendo del cuidado que uno le da al pincel, ya que el pincel por sí solo no es mágico y indestructible. O sea, igual depende del cuidado de uno. ¿Ya? Tenemos también pinceles que son específicos para lo que son el modelismo, en este caso de la figura Citadel. Eh, o sea, lo que es Warhammer y todas esas cosas. Tenemos lo que son las pinturas que les había mostrado el video anterior de tutorial. Y lo que en este caso serían los pinceles. O sea, estos son de muy buena calidad y generalmente vienen con nombres que describen la función del pincel en el pintado de la figura, de la miniatura en este caso. También tenemos clasificados por formas, en este caso hay pincel grande tipo brocha. Tenemos el lengua de gato, que les comentaba que era para los más novatos, para evitar dejar los surcos de pintura, aunque con lo que voy a explicar igual no creo que sea obligación que necesiten este pincel. Tenemos los pinceles biselados, que como pueden ver también existen eh, de tipo normal, o sea, de que pueden encontrar en cualquier librería, y de específico de Citadel, o sea, para lo que sería figuras, miniaturas. Tenemos un tipo de pincel que también es para miniaturas, pero este tiene otra característica que es ergonómico, ¿ya? Y vienen unas medidas que por lo general los pinceles escolares no traen. Este en este caso es un Army Painter
de, de medidas súper pequeñas, o sea, esto ya viene clasificado por lo que son por nombres, ¿ya? En general el pincel escolar viene por números. Y estos traen nombres que es prácticamente para orientar al comprador para que sepa más o menos a cuál es la función definida del pincel. En este caso yo este lo compré para pintar lo que son los ojos de algunas figuras que con un pincel grueso es un poco difícil pintar sin tener riesgo de estropear el resto del trabajo. Yo por lo menos tengo solamente uno de estos, o sea, son súper caros, yo por una cosa de capricho lo compré, pero igual son súper útiles. Ya, pasando a lo que le estaba explicando los pinceles escolares, yo por lo menos para pintar lo que son figuras, miniaturas, ocupo lo que es el pincel del número uno y el número 2. ¿En qué se diferencian los números? En el cuerpo. Uno tiene más cuerpo que el otro, por ende agarra más pintura y nos permite pintar zonas más extensas, y mientras el otro más pequeño nos permite pintar lo que son los detalles. Existen pinceles más pequeños, pero como les decía, igual la idea no es comprarse todos los números de pincel, siendo que vamos a necesitar solamente algunos. ¿Ya? Vamos a dejar esta parte hasta aquí y vamos a seguir explicando otros tips para las pinturas. Bueno chicos, siguiendo ya con lo que es la segunda parte, vamos a dar algunos tips de cómo aprovechar al máximo nuestras pinturas. Como les comentaba, por el tema de repente la ubicación geográfica y sobre todo los que estamos acá en Chile, ahora sufriendo con el calor. Los acrílicos por lo general secan el ambiente muy rápido, o sea, el secado del tacto es súper rápido y el calor que está haciendo ahora ayuda mucho más a que se sequen de una manera muy veloz. Así que les voy a dar un tip de cómo hacer la denominada paleta húmeda. ¿Qué nos permite esta paleta húmeda? Mantener nuestras pinturas acrílicas frescas por un tiempo más prolongado, por lo cual podemos trabajarlas sin que se nos sequen en la paleta. Yo aquí tengo unos pocillitos metálicos que generalmente ocupo, pero ¿qué pasa? Esto lo dejaré aquí. Miren, la pintura esta cuando se ocupa, obviamente al final hay que lavar estos pocillos y quedar limpios, pero ¿qué pasa? Esta pintura se secó al poco tiempo que la tuve aquí en el recipiente. ¿Y qué va a hacer esta paleta húmeda? Impedir que pase eso y permitir que esta pintura que está seca de acá no se pierda en el trabajo. ¿Ya? Bueno, pasando a lo que son los materiales de la fabricación de la paleta húmeda, existen varios tipos, pero yo voy a explicar la manera que yo aprendí, que encuentro que es la más fácil de reunir los materiales. Y se puede ir renovando sin necesidad de ir a comprar cada vez que tengas que hacer los materiales de algún negocio. ¿Ya? En primer lugar tenemos lo que es una toalla, papel cocina, toalla nova. Yo en este caso la corté en la forma circular porque era la forma del plato. Y lo que es el papel cocina o papel vegetal. Yo en este caso ocupo papel diamante, que pueden encontrar en cualquier librería. Y vamos a explicar cómo fabricar primero la paleta húmeda y luego mostrar un poco cuál es el principio de funcionamiento de esta. Bueno, en primer lugar tenemos lo que es el papel en el plato. Agregamos un poco de agua, cosa que cubra todo el papel, o sea que absorba el papel todo el agua posible. La idea es que aquí no hagan un charco de agua, ¿ya? No se vean al chancho echando el agua, ya que es solamente para mantener húmeda la zona. Y luego encima ponemos el papel diamante. ¿Qué hace este papel diamante? ¿Cuál es la gracia del papel diamante? En este caso, permite que la humedad se mantenga en el papel, pero que el agua que se encuentra abajo no suba. Esto nos crea una superficie semipermeable y fresca para la pintura. Y esto va a retardar el secado de los acrílicos cuando nosotros hagamos las mezclas, ¿ya? En este caso, en vez del pocillo metálico, vamos a trabajar las pinturas acá, ¿ya? Ahora vamos a hacer un ejemplo con una pintura para que más o menos se vea cuál es la gracia.
nosotros tenemos esa pintura, ¿ya? Y uno dirá, oh, el papel igual puede que al ser absorbente se seque la pintura, pero no es así. Vamos a hacer un poquito más acercamiento. Miren. La pintura se va a mantener un buen rato. Yo la puedo esparcir y aún así, aunque esté incapaz del gas, no se va a secar de una manera inmediata, va a durar mucho rato. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a lo que es el tema de pintar. Bueno chicos, a continuación vamos ya a comenzar con el pintado de la figura. En primer lugar vamos a dar algunos tips básicos, que es cómo preparar la pintura para pintar y cómo ocupar de manera óptima el pincel para que podamos tener la mayor cobertura al momento de pintar. En primer lugar vamos a mostrar con la pintura que vamos a trabajar, que es de la marca Citadel, este color. Hay mucha gente que ocupa la pintura directo del bote. Yo por lo menos a modo personal no lo recomiendo, ya que la pintura muchas veces viene mal revuelta y esto puede hacer que nos salga la pintura muy espesa y al momento de aplicarla quizás nos dé complicaciones como grumos, marcas excesivas de los surcos del pincel, y eso al final después simplemente nos va a repercutir en que vamos a tener que despintar la figura, y eso es un trabajo que nadie quiere hacer dos veces. ¿Cómo preparar la pintura? Vamos a verlo primero. Yo he escuchado por varios lados que la gente se guía porque la pintura tenga una consistencia lechosa. Yo en sí, para pintar a pincel, no me guío mucho por esa regla, ya que como ocupo la paleta húmeda, es un poco complicado andar manchando toda la paleta para verificar consistencia. Yo lo que hago es verificar consistencia a base de descarga de pincel, que es un paso muy importante para pintar la figura. Vamos a ver cómo hacer la preparación. Yo en este caso ocupo el diluente universal, que es el agua, pero para las pinturas Citadel ocupo lo que es agua destilada. Es súper barato, así que no es algo que va a salir caro para pintar. ¿Cómo hacemos esto? Mojamos el pincel en el agua. En este caso tengo el bote que no se ve en la cámara, pero se lo podrán imaginar. Como ven aquí la gotita, la aplico en la pintura y la revuelvo. Muy importante que cuando ustedes humedezcan el pincel de pintura, no humedezcan más allá del cuerpo del pincel, ya que si nosotros llegamos a humedecer lo que es la parte trasera del pincel, podemos empezar a estropearlo y quitarle vida útil. Sobre todo la gente que ocupa pincel sintético, esto es una cosa que mata el pincel muy rápido, ¿ya? Y la idea es que nosotros seamos cuidadosos. Como modelistas debemos ser muy cuidadosos para trabajar. Tenemos ya el pincel con pintura. Y lo que hacemos es pasar el pincel por el papel cocina de manera circular para conservar la forma de punta de este. Aquí podemos ver que la pintura, claro, se adhirió bien al papel, pero no fluye de una manera libre. Igual se ve un poco aglomerada. Ya lo van a ver con la segunda gota de agua. Agregamos la segunda gotita de agua. Revolvemos. Y volvemos a hacer la otra. Como ven, ya está un poquito más fluida la pintura, pero aún así le falta consistencia a mi vista. O sea, le falta disolución. Otra gotita más, volvemos un poco. Mismo descarga de pincel. Como pueden ver, ya la pintura empezó a fluir de una manera más libre. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento que nosotros aplicamos la pintura, esta va a circular de una manera muy buena. ¿Para qué? Para que no tengamos esas acumulaciones de pintura en la figura y tengamos que pasar dos veces el pincel por la misma parte, y eso que nos va a repercutir que simplemente removamos pintura de capas anteriores y echemos a perder el trabajo. Otra cosa muy importante, que tal como existen pinceles largos, la idea es que nosotros el pincel lo tomemos de la parte donde tengamos más control sobre la punta. ¿Por qué? Porque si lo tomamos de muy atrás, hacemos mucha palanca y esto nos va a repercutir que no vamos a tener una precisión correcta para pintar algo tan pequeño. Bueno, tenemos en lo que es la descarga del pincel, y también tienen que fijarse que
en la misma descarga no quede tanta pintura en el mismo pincel, ya que, como les dije, si tenemos mucha pintura en la figura, simplemente se va a generar un descontrol y nos va a entorpecer el trabajo. En este caso yo voy a hacer el proceso completo, que es, ves que ustedes cojan pintura y ya la apliquen, enjuagan el pincel con agua de la llave, lo secan en papel cocina y vuelven a coger pintura. En este caso voy a tomar pintura. Como pueden ver, solamente cubro la parte un poco del cuerpo del pincel, efectúo la descarga y empiezo a aplicar. ¿En qué dirección aplicar la pintura? Ya eso varía a comodidad del usuario, ¿ya? En este caso, como veo que me va a dar un trazo más largo de manera vertical, lo voy a aplicar de esa manera. Miren, como pueden ver, la pintura se ve casi transparente, o sea, está muy diluida. Nunca se asusten porque la pintura les quede muy diluida, ¿ya? Cuando la apliquen, tengan cuidado que no les quede que les quede poco diluida, porque como les estaba explicando, se pueden generar esos grumos que al final después quizás ni siquiera puedan repararlo en el momento de pintar, sino que van a tener que despintar la figura y volver a pintar. Aplicación con el cuerpo del pincel, traten de no ocupar mucho la punta, ¿ya? En este caso ocupo esto. Mira, como pueden ver, cuando la pintura está muy diluida, tiende a hacer unos pequeños charcos. Cuando nosotros pintemos, tratemos de esos charcos, cuando nos quede muy diluida, tirar esos charquitos hacia las partes de afuera, ya que eso nos va a permitir que la pintura no se aglomere en la superficie, sino que simplemente escurra hacia la orilla. Y en este caso voy a agregar un poco más de pintura, ya que creo que quedó un poco muy diluida. Prueba de descarga. Me falta un poquito de agua. Y ahí sí comienza a tener una fluidez. Otra cosa muy importante, cuando empiecen a pintar, pasen una vez. No pasen dos veces por la misma zona. ¿Por qué? Porque vamos a remover pintura de la pasada anterior. ¿Y eso qué nos va a repercutir? Que generemos los desagradables surcos de la pintura, ¿ya? Porque la pintura seca y aglomerada es la que más tendencia tiene a generar estos surcos de pincel. Como pueden ver, esto yo en las hendiduras trato de pasar lo que es el cuerpo. O sea, igual es complicado porque hay que entrar con la punta, pero la mayor cantidad de pintura se acumula en lo que es el cuerpo del pincel. Como les estaba comentando, que el lavado y la descarga es muy importante para mantener la vida útil, ya que mantenemos la forma puntiaguda del pincel y la limpieza de este. Sobre todo si nosotros compramos pinceles sintéticos, tenemos que tener cuidado, ya que tenemos pocos recursos para ocupar el pincel, tratar de cuidar los materiales que tenemos, ¿ya? También fijarse bien que cuando nosotros aplicamos una segunda capa a la pintura, esta por lo general tiene la tendencia a verse más clara que la anterior, hasta que la que ya está seca. Esperen a que se seque, no traten de mezclar la pintura cambiando la consistencia, simplemente esperen a que se seque y vean si el tono se iguala, ¿ya? Lo otro, cuando ustedes pinten, eh, hay zonas que por regla de la figura van a ir de otro color. Muchas veces nosotros nos podemos pasar y después con la pintura sobre la otra zona vamos a borrar esa pintura que quede en exceso de la capa, en este caso de la capa de la capa, a lo que son las tiras, ¿ya? Igual se puede cubrir después, pero yo lo que recomiendo es que traten de siempre pintar lo más ordenado posible. Yo aquí por problemas de la grabación yo me puedo pasar un poco, pero cuando pinto normalmente no me paso de los bordes. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de los surcos. Yo entro con la punta del pincel, pero trato de aplicar la mayor descarga de pintura con el cuerpo. Me interesa que aprendan a pintar zonas complejas
A zonas complejas me refiero a zonas con bastante relieves y surcos, ya que esto nos va a permitir aprender cómo manejar el pincel en caso de que se nos presenten estas complicaciones para las personas nuevas. Pintar una superficie lisa yo no lo llamaría así como fácil fácil, pero les va a generar menos complicaciones de sentirse incómodo con la figura o el pincel en comparación a estas figuras que son más complejas. Como se dan cuenta, yo estaba moviendo la figura constantemente para acomodarla, para poder pintar bien. Ustedes traten de hacer lo mismo. Traten de siempre tener, por lo menos lo que son las miniaturas, en alguna base donde poder apoyarlas para no manipularla con las manos. ¿Por qué? Porque cuando esta pintura se seca, al principio queda seca al tacto, pero igual nosotros con la transpiración de los dedos podemos desconcharla, que es sacar pequeñas motitas de pintura y que nos queden pegar los dedos, y vamos a echar a perder el trabajo que quizá nos tomó un buen rato, ¿ya? Vamos a aplicar un poquito más de capas. Como se dieron cuenta, las primeras capas de pintura eran casi transparentes, ¿ya? Pero con mucha paciencia podemos obtener que a medida que vamos superponiendo capas, vamos logrando al final la tonalidad que corresponde a lo que traía el bote de la pintura. Yo en estos casos pinto con lo que es la punta del pincel porque no tengo una zona cómoda para tirar el cuerpo, ya que vamos a pintar esta parte que nos va de ese color, y no es la idea tampoco andar pintando el lote. A mí lo que me interesa también es que vean cómo podemos sobrellevar los errores de novato que nos pasan a todos, o a la gran mayoría, digamos, para no tener que despintar toda la figura para repararlo. Existe un problema que es por la mala disolución que explicaba anteriormente, que es que cuando nosotros dejamos la pintura muy espesa, muchas veces se marcan los surcos de la pintura, o sea, del pincel. Esto podemos arreglarlo de dos maneras. La número uno, que sería el surco leve, es simplemente esperando que se seque la superficie y pasando, en este caso si nosotros pintamos de manera vertical, pasamos con un poco de pintura bien diluida de manera horizontal, tratando de superponer la capa y así tratar de cubrir esos trazos. Ya si el trazo quedó demasiado grueso, simplemente, chicos, van a tener que despintar la figura. Porque si vuelven a aplicar una capa gruesa sobre esa para borrar el surco anterior, van a terminar consiguiendo capas gruesas que no van a lograr un borrado de los surcos, sino que simplemente van a reemplazar surcos verticales por surcos horizontales, y esa no es la idea. Lo otro, que nunca traten de pasar dos veces el pincel por la misma zona, como les decía anteriormente, porque van a remover pintura. Ya que en este caso la pintura se ve como si estuviera fresca, pero como se ve brillante, se confunde, pero la pintura en realidad, abajo, con la temperatura que hace ahora, está bastante seca. Esto es más que nada un trabajo de paciencia. Otra ventaja que tenemos acá, no piensen que el pincel tampoco es como la herramienta barata del modelista, ¿ya? El pincel nos ofrece varias técnicas que con aerógrafo no las podemos conseguir. Una de estas es la comodidad para pintar varias zonas sin la necesidad de enmascarar, ya que con el aerógrafo, por poner un ejemplo, voy a lavar un poquito el pincel para explicar. Por ejemplo, tenemos que pintar la zona de estas tiras y la zona de la capa con aerógrafo. ¿Qué hacemos? En primer lugar, pintamos quizás toda la zona azul con aerógrafo, pero al momento de pintar lo que son las tiras tenemos que enmascarar, y eso va a repercutir en una demora, en que se les pueda desconchar la pintura si no queda bien adherida, o si no esperaron a que se secara. Y el pincel simplemente es pasar con cuidado y pintar, y se va a lograr el resultado deseado de diferencias de colores, ¿ya?
¿Por qué estoy explicando este video con acrílico? Bueno, en primer lugar porque es la pintura que está influenciando más a los modelistas y es la que nos permite mejores resultados en aplicarse a pincel, ya que cuando nosotros aplicamos pintura con enamel simplemente aplicamos la pintura diluida, ya quizás con una consistencia especial, pero vamos a ver más adelante cuando estemos viendo miniaturas que el tema del acrílico nos va a entregar las herramientas para lograr un montón de técnicas de iluminación, difusión de colores, unas técnicas que se llaman veladura, ya que lo vamos a ver más adelante, que con el enamel no se van a conseguir. Además que generalmente cuando nosotros pintamos pincel, pintamos en la casa, bien, bien encerradito, y no es muy agradable estar con el olorcito tóxico todo el rato. Bueno, yo voy a avanzar un poquito el pintado fuera de cámara para no aburrirlos, y ahí vamos ya a ver cómo va quedando la figura en el final. Bueno chicos, ya retomando el video nuevamente, y avancé un poco en lo que es el pintado, no la dejé completamente cubierta. Me refiero a que todavía dejé algunas capas que se ven semi-transparentes, porque no es la gracia que yo les muestro un poco nomás del pintado y después, como un programa de cocina que muestran cuando recién empiezan a hacer el pollo y después les muestran el pollo cocinado, no se aprende nada. Yo aquí lo que hice fue aplicar algunas capas para que vieran cómo va agarrando el color real de la pintura, ¿ya? Sin entrar a desesperarse porque les toma muchas capas. Esto es un tema de paciencia, ¿ya? Y como les digo, la herramienta más importante que yo les recomiendo que tengan es tiempo. Pintar una figura apurado es súper complicado, en el tema de que por la misma desesperación podemos cometer más errores que pintando de manera tranquila. Hay mucha gente que acelera el secado de esta pintura con secador de pelo. Yo en sí no soy muy amigo del secador de pelo. Ya si están muy apurados, ocúpenlo, pero no abusen de esto. O sea, no dependan siempre de un secador de pelo, ya que muchas pinturas tienden a cambiar sus propiedades por la aplicación de calor excesiva, ¿ya? Tenemos un... Se me olvidó comentar que tenemos un problema de repente cuando nosotros diluimos mucho la pintura en algunas marcas, que se genera un efecto que se llama satinado, ¿ya? Nosotros por lo general cuando compramos una pintura entendemos que cuando la pintura es satinada es porque tiene semibrillo. Bueno, en la pintura mate generalmente cuando se diluye mucho se pone un poco satinada. Es ese aspecto plasticoso que toma. En este caso la cámara por la luz se ve un poco, pero cuando vean la figura ya en otro lado van a ver que la figura no queda tan brillante. Voy a tratar de publicar una foto en la página para que vean que la figura en sí no queda tan brillante. Y tengan cuidado con eso, o sea, si ven que está tomando esa textura en la pintura, déjela un poquito más gruesa, pero eso pasa con algunas marcas, ojo, no en todas. Hay unas pinturas que tienen más tendencia a satinar que otras. Como pueden ver, estoy y aplicando. Miren, les voy a mostrar el ejemplo de cómo usar el secador para que no cometan el error que pueden cometer algunas personas, que es aplicar demasiado calor y quizás afectar la pintura. En este caso tengo la figura ahí, se ve un poco húmeda. Vamos a jugar el pincel. Siempre cuando paren su trabajo, enjuagan el pincel y séquenlo, ¿ya? Para que mantenga la forma. Bueno, ya pasando a lo que es la aplicación del secador de pelo, vamos a ver que con un poquito de aire y bastante instancia podemos hacer que la pintura seque un poquito más rápido. Ya prácticamente no nos está ayudando mucho porque, como les digo, acá hace bastante calor, pero ayuda mucho. Vamos a dar unas últimas pasadas. Yo por lo general ocupo el pincel de 2 para la mayoría de la superficie amplia. Yo por lo que son detalles más finos trato de ocupar el del 1, pero soy más amigo del pincel número 2. Si le acomoda más trabajar con los pinceles tipo paleta, ningún problema. Miren, como pueden ver, esa es la primera capa con la pintura diluida y esta es la misma disolución pero a más capas.
Se dan cuenta, una superficie pareja. Se ve bastante vistoso. Dense cuenta que la pintura no afectó a la textura de la figura, no generó surcos, no generó grumos, ni burbujas, ni nada por el estilo. O sea, fue pintado súper limpio. Bueno, cada pintura tiene sus mañas, por así decirlo. Disolución, comportamiento de disolvente, pero yo por lo general lo que son pinturas Citadel, pinturas Ambral, pinturas Vallejo, siempre con agüita. No me ha dado ningún problema. Bueno chicos, ya sacando lo que es una síntesis de este video, ya no vamos a continuar con pintar porque creo que ya es suficiente. Tenemos la primera conclusión, que la disolución de la pintura es bastante crítica al momento de pintar, ya que nos va a facilitar o a complicar el trabajo. Como les digo siempre, es mejor que la pintura quede más diluida a menos diluida, a menos que satine. Y la técnica de aplicación nos va a llevar a aprovechar de mejor manera esta herramienta que es el pincel. Si yo pinto con el cuerpo, abarco una mayor zona. Bueno, aquí con papel cocina no se va a ver tanto. Vamos a un poquito más de agüita. La mitad no la vamos a ocupar esta, así que da lo mismo. Tenemos esta cobertura, pero si aplicamos de manera de punta, es una cobertura mínima que nos va a requerir más pasada, ¿ya? Así que por eso me interesa que vean la técnica de cómo tomar el pincel. Y eso chicos, espero que les haya servido el video. Cualquier consulta ya saben, este video se sube a mi canal y en el canal de Mirax, así que en cualquiera de los dos canales pueden plantear sus preguntas y trataré de estar atento para poder respondérselas, o en la tienda igual se les puede responder. Espero que le den like, que lo compartan, inviten a la gente a suscribirse. Como les digo, vamos a seguir más adelante y próximo tutorial se viene un tutorial sorpresa, ¿ya? Es bastante útil el que se viene y vamos a ocupar materiales de primera clase facilitados por Mirax. Recuerden que todas estas pinturas Citadel y Ambral y estas figuras Warhammer las pueden encontrar en Mirax. Pueden ir directamente a la tienda o se realizan despachos a todo el país. Así que chicos, nos vemos en el próximo video, que estén muy bien, cuídense, chau.